Sean bienvenidos todos a SB Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. Si había o no elecciones, amenazas, cancelación, suspensión, si hay elecciones, declaraciones, señalamientos de un candidato a otro. La verdad es que ha sido un proceso de Emelec que yo creo que muchos lo esperaban ya por la personalidad de sus protagonistas y lo que ha ocurrido. Un directorio que sugería, más que sugería de frente, decía, oiga, pueden votar nulo también ahí con la ley del deporte y el ministerio, porque creo que esto no está cerrado todavía. Creo. Vamos a ver en las próximas horas qué es lo que se da y qué es lo que ocurre. Y en la parte deportiva, Emelec, que está en último lugar, va a jugar con el Macará, que es uno de los líderes del torneo ecuatoriano de fútbol. Sí, yo sé, son pocas fechas y todo, pero es uno de los líderes, es uno de los equipos que ha arrancado ganando los 6 puntos que les ha tocado disputar. Y si quieren verlo con algún morbo, el primero con el último, sí, así es, así va a arrancar este ganador de comicios. Todavía no me atrevo a designarlo como nuevo presidente de Emelec, faltan algunos detalles formales, pero eso es lo que se pudo conocer hasta hoy. Pero hay que hacer un poco de cronología, porque eso es importante. Cuando se empezó a presionar a Pilegui para que salga del club porque los resultados eran horrorosos y desastrosos, más una serie y cúmulo de errores administrativos que todos ustedes lo conocen y se lo saben de memoria, cuando se decide y se plantea ya una fecha para elecciones, no llegaron muchos de los posibles candidatos, llegaron 2 listas que estaban listas para las elecciones que estaban previstas para la fecha de hoy, pero sin embargo hace algunas horas apareció una acción de protección de un juez en el que decía que se suspendían las elecciones y solo horas después el mismo juez dice que revoca ese mandato o revoca esa orden porque hay amenazas contra su integridad. Pronto yo sé alguien va a investigar esto cuando habla un juez de esto de aquí. Cuando un juez está exponiendo lo que le está ocurriendo por él, entre comillas, hacer su trabajo. Es un lado, van las elecciones hoy y pues bueno, yo no sé cuántos socios emelexistas lograron recibir a tiempo el mensaje de que sí habían elecciones y no llegaron por eso a votar, porque la cantidad de socios que votan por Emelec es vergonzosa también. Debería tener muchos más socios y deberían acudir mucho más. Eso es otra historia. Pero Emelec trata de iniciar un nuevo rumbo con un nuevo presidente que va a esperar una resolución y que va a esperar a ver qué dice ahora el ministerio, que es el que tiene que inscribirlo. ¿Qué pasa en ese aspecto, José Carlos Crespo? Porque el señor Jorge Guzmán, mucho más mesurado en lo que decía, porque el otro candidato, el señor Aguata, hacía unas acusaciones muy fuertes en cuanto a que estaba comprando votos, en cuanto a la cantidad de dinero que le dieron al juez, en cuanto a la cantidad de dinero que le pidieron a él. Wow, terrible todo esto. Por eso digo, alguien investiga. Alguien quiere llegar más allá para darse cuenta quién es el que miente, quién es el que calumnia, quién es el que tiene razón, o en caso de los jueces, pues también algo vergonzoso. Pero haciendo un poco a un lado esa cronología de todo lo que ha venido ocurriendo últimamente con Emelec, la pregunta es ahora si es que de verdad o no podría haber nuevamente un problema relacionado a asambleas como le pasó hace poco a Barcelona. No hace falta recordar todo lo que ocurrió, ¿no? Hace poco con Barcelona y lo vergonzoso que fue también todo lo que ocurría en todo aspecto, porque hubo muchos protagonistas de esa maroma de Barcelona. Pero no quiero acordarme de eso ahí, porque ya pasó, ya está el señor Álvarez dirigiendo Barcelona, van bien, hicieron lo que tenían que hacer y ya no hay ningún problema. Pero acá, ¿qué es lo que podría darse y lo que se habla y se escucha? Y se lo pregunto a José Carlos Crespo, que ha estado en contacto directo con el Ministerio de Deportes. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, un abrazo para todos. A ver, yo creo que he hecho una cronología bastante acertada sobre hechos pasados y cómo hemos llegado a este punto. Estoy de acuerdo. Gracias. La mayoría de sus pronunciamientos, así que no quiero perder el tiempo replicándolos porque creo que
A partir de ahora hay que buscar mirar hacia adelante. ¿Y a qué me refiero con mirar hacia adelante? Si todo lo que hasta hoy se hizo bien, y si esto que se ha hecho sirve para que el Ministerio del Deporte finalmente inscriba al directorio hoy ganador, al señor Guzmán, a quien yo sea de paso felicitamos porque para los socios es el hombre que debe conducir al club, y entonces no habrá ningún otro inconveniente. Lo primero que hay que marcar es que muchos quieren comparar la situación con Barcelona de aquella época y decir que en aquel momento el principal problema que tuvo Barcelona es que no hace ninguna asamblea de elecciones de arranque porque ellos pensaban dentro del club que al haber un solo candidato y el estatuto de su club decir que en ese contexto no hacía falta hacer ninguna asamblea de elecciones, declararlo automáticamente ganador Antonio Álvarez. Vino el Ministerio del Deporte, le dijo no, a pesar de que usted tenga solamente un candidato y que en su estatuto eso esté normado, la ley, el reglamento, instancia superior dice que no, que hay que hacer asamblea de elecciones, y vino un poco todo lo que ya Diego también fue referenciando. Pero ¿en qué sí se parecen? En que las famosas asambleas de elecciones tienen que tener un quórum, y ese quórum definido por la ley, no por José Carlos Crespo o cualquier miembro de este programa, estipula que si usted no alcanza la mitad más uno de los socios habilitados en el padrón cuando se instale la famosa asamblea de elecciones, esta que hoy se dio en el mes de febrero, el 27 de febrero, deberá convocarse una segunda asamblea de elecciones donde se espere una hora y entonces sí puedan sufragar todas las personas que estén sin cumplir el famoso quórum de la mitad más uno. Yo no sé qué va a pasar después. Yo no puedo... Tú dices que esto no ha pasado. No, no es que yo no digo. No pasó. O sea, es fáctico que hoy no se constata la mitad más uno del quórum porque no existe. De hecho, en Emelec habían 2.800 personas en el padrón electoral, me parece que más o menos votan casi 900. 1064. 1064, gracias Gise. Es fáctico que no hubo la famosa mitad más uno, ni siquiera de los sufragantes en el transcurso del día. Entonces, yo no puedo decir qué es lo que va a pasar después. No tengo ni la bola de cristal, es una cuestión legal del ministerio. En esa asamblea debe haber 800 y algo de personas. Lo que yo sí marco es que según el artículo 17 del reglamento que norma a la ley del deporte, las asambleas de elecciones tienen que tener un quórum. Y ese quórum lo define la ley y esa definición establece que son la mitad más uno. Y si no se cumple eso, se convoca una segunda, se espera una hora y entonces se elige. A partir de ahí, Emelec tendrá que con todas estas herramientas presentarle su carpeta al Ministerio del Deporte y que el Ministerio del Deporte este acto y el resto del proceso lo evalúe y lo califique como bueno o como malo. Sin embargo, aquí sí vuelvo a traer a colación el ejemplo de Barcelona, vayan a la hemeroteca, ese paso de la famosa asamblea de elecciones ya con Matías Oyola y con Antonio Álvarez luchando por el lugar de presidente, ya no en el proceso de Antonio Álvarez como único candidato, sino en las elecciones puras y duras, si hubo las famosas dos asambleas. Se convocó al 8 de mayo del 2024, no hubo el famoso quórum y las elecciones donde finalmente Antonio Álvarez gana los comicios se dan el 25 de mayo. Entonces, no es que yo me estoy inventando esto que ustedes están leyendo, esto es fáctico. Emelec hoy no ha cumplido con el proceso que marca el quórum dentro de su asamblea de elección. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Bueno, eso el Ministerio del Deporte tendrá que dictaminarlo. Evidentemente que ante el último ejemplo de lo que ocurrió con Barcelona, creo que las alarmas de todos están bastante bien encendidas. Si inscriben sin que se haya dado la asamblea, Barcelona va a tener todo el derecho a salir a reclamar y decir, ahora sí, ahora sí. Y estoy más que seguro que el actual directorio, o último directorio, no sé cómo
como referirme a ellos todavía, va a estar muy atento también a esto porque era algo que a ellos les interesaba. Creo que a ellos les interesaba mantenerse porque no estaban muy a gusto o muy cómodos con las posibilidades que había como candidatos. Hoy, en cuanto a votación y en cuanto al ejercicio que se hizo, Hoy Guzmán es presidente. Guzmán es el presidente. Y a partir de esta noche fue un GD. O sea, eso no está en entredicho a esta hora. Es el momento de inscribir. Lo que va a pasar es que en estos pocos días, cuando mande la carpeta, el ministerio tendrá que evaluar si esto que se ha hecho cumple. Inscrito, no puede ser. No tienes representación legal y ahí sí, bueno, un poco todo lo que pasó en el drama de Barcelona el año pasado. Gisela, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Diego, muchachos, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí, ¿no? Concernada porque hasta las elecciones son un drama, ¿no? Hasta ayer por la noche no teníamos la seguridad de que se iban a llevar a cabo las elecciones. Creo que el anuncio de la suspensión llegó como a las 5 o 6 de la tarde, ¿no? Sí, fue... Y después de que sí habían a las 12 de la noche. En realidad se manejaba información de diferentes puntos a través de todas las redes sociales y no se conocía ciencia cierta si realmente se iba a llevar a cabo. Recién quería que a partir de las 12 de la noche, hoy muy temprano por la mañana, no, las elecciones inician a las 9 como estaban programadas. Bueno, al final no va a servir de nada, es una pena. Lo llamativo es que estas irregularidades no se llevan a cabalidad o no se cumplen desde un inicio. Tal vez no se hubiese perdido el tiempo si esto no pasara cuando ya se conoce oficialmente a un nuevo presidente, en este caso Emelec. Le pasó a Barcelona, en el tema nacional... también con este de no poder inscribir a su nueva directiva. Y oficialmente, lo único oficial que conocemos, después de las votaciones, 1064 decíamos votantes hoy, desde la cuenta oficial de Emelec, anunciando a Jorge Guzmán como nuevo presidente del club. Hasta ahí todo bien. De hecho, Jorge Guzmán ya tendría o arrancaría este viernes en su primer día como presidente de Emelec. La posesión es inmediata. Lamentablemente veremos si esto tiene validez, porque cuando se inscriba, como dice José Carlos, en el Ministerio del Deporte, ahí es cuando van a venir la seguridad y va a decir, señor, usted el proceso electoral no se llevó a cabo. O no, tal vez. El proceso electoral no se llevó a cabo y no puede ser. Entonces, lo que también me estaban comentando es que si al final se termina confirmando eso, de que no puede ser inscrito en el Ministerio del Deporte, las elecciones podrían darse incluso hasta diciembre del 2025. O sea, estamos hablando de que un año más donde recién arranca la temporada y que no ha arrancado nada bien para Emelec, a esperar a ver quién toma el mando. Si será el señor Aguado otra vez, si será el señor Guzmán, si aparecerá un nuevo candidato. A mí lo que realmente me preocupa es que siga esta directiva. Yo no puedo garantizar y no me inclinaba por ninguna de las otras dos listas. Tampoco me generaban mucha motivación ni esperanzas, soy sincera, pero lo que sí creo es que esta directiva no podía continuar. Y parecería que el tema se vuelve a dilatar. Se vuelve a dilatar y la verdad es que recuerda esta directiva que en un par de meses, cuando se vuelve a abrir el libro de pases, para que Emelec pueda contratar, porque definitivamente lo va a necesitar, necesita ir con el dinero en el bolsillo. Necesita más de 500.000, 600.000 dólares para liberarse de esas deudas pendientes que hoy lo tienen suspendido Emelec. O sea, no es que simplemente se cumplió el lapso y ya. No, tiene que pagar. Y luego de pagar se habilitará y se levantarán las suspensiones para Emelec. Entonces, que esté consciente de esta directiva, porque muchas trabas han puesto con estas famosas medidas cautelares hasta horas antes de las elecciones para que no se lleven a cabo. Y esa es no una interpretación. Es lógico, dando a entender de que ellos quieren continuar en el cargo. Para ellos que quieren continuar en el cargo, bueno, saben lo que se le viene en un par de meses. Y si los resultados no se siguen cosechando, bueno, yo no sé si esta directiva pueda seguir aguantando. Qué común que se vuelven estas acciones de protección, esta forma de querer paralizar procesos, por mal o bien que esté, por más de que no les gusten o no los candidatos, digan no son los indicados, no son los elegidos.
igual se han prostituido de una manera terrible. Se lo ve en el Nacional, se lo ve en Barcelona, se lo ve en Emelec, se lo ha visto en clubes que tal vez no tengan tanta atención mediática, pero ya es vergonzoso. Solo para, como antecedente cronológico, vuelvo a utilizar la palabra, 5 p.m. aproximadamente de ayer se conoció que se suspendían las elecciones y a la 1 de la mañana la gente que manejaba al grupo de Jorge Guzmán dejaron saber que sí iba a haber elecciones. Es decir, que en un periodo casi de 6 horas y un poco más, muchísimos socios, muchísimas personas, estoy seguro, se quedaron con ese mensaje. Abogado Roberto Bonafont, otro capítulo no tan bonito, pero capítulo para la historia de Emelec. Muy bien, ¿cómo está, Diego? Buenas noches a todos. A ver, comencemos la concordancia de la ley del deporte. El artículo 15 tiene concordancia con el 17. ¿Qué dice el artículo 15? De las asambleas de elección, las asambleas de elección se deberán realizar por lo menos 3 meses antes de la culminación de la vigencia del directorio saliente. ¿Qué ocurre esto? Que siempre se hace un día antes del partido, finalizado el partido, finalizado el campeonato, el último partido del campeonato, ahí se hace la posesión. Eso dice la ley. Y los estatutos también reflejan algo parecido. En Barcelona es así. Es decir, el último partido del año y después de ese último partido se posesiona. Por eso son 3 meses antes. Por eso las elecciones las hacen en octubre. Sí, en octubre. El estatuto del Emelec hay que ver qué dice. De ahí del artículo 15 pasamos al artículo 17 que habla del quórum. Quórum es la cantidad de personas que deben de estar para efectivizar legalmente o jurídicamente un mandato. Del quórum, en general dicen, el quórum de la instalación de las asambleas generales o congresos se establecerá con la presencia de la mitad más uno de los miembros filiales o socios con derecho a voz y voto, según el estatuto. ¿Cuántos socios estaban calificados? 2.863, de los cuales 1.064 se acercaron. En el artículo 17 lo coge cualquier abogado y le va a decir, bien, dice, del quórum, dice, en general el quórum de instalación de las asambleas generales o congresos se establecerá con la presencia de la mitad más uno. Bien, pero no dice directamente, de manera taxativa, no dice la asamblea de elección. ¿Estamos claros? En el 17 no dice asamblea de elección y en el 15 sí dice asamblea de elección. A esto se acoge, porque le consulté al ingeniero José Moscoso, presidente del Tribunal Electoral de esta LIT, y él me dice que no hay necesidad para una asamblea de elección, lo dice él, no lo digo yo por si acaso. No había necesidad de quórum. Perfecto, había que darle una interpretación a esto y que el ministerio lo dé con sus jurisconsultos en materia del artículo 15 al 17. ¿Cuál es la diferencia? Porque el artículo 15 dice de las asambleas de elección, las asambleas de elección se deberán realizar por lo menos 3 meses antes de finalizar el directorio que está vigente. Pero no dice el artículo 17, habla del quórum, pero habla de asambleas generales o congresos. Cuando usted habla de congreso, se habla de 2 clases de congreso, ordinario y extraordinario, y de asamblea ordinaria y extraordinaria. Ahí debería ser más específico, asamblea electoral. Te aseguro que cuando vayan a inscribir, porque ahora esto es más rápido que urgente, el ingeniero Guzmán, cuando vaya a inscribir, porque yo pregunté, ¿y quién va a enviar la lista ganadora para que todo sea formalizado? Dice, la lista ganadora mismo. Bueno, debería ser el Tribunal Electoral o la comisión para que vaya ante el Ministerio de Deportes.
Y ahí el Ministerio de Deportes va a decir, bueno señores, pero no hubo quórum. O el Ministerio de Deportes va a decir, para asambleas de elecciones no hay necesidad de quórum, sino de asamblea ordinaria, extraordinaria, como congreso ordinario y extraordinario. Ahí punto y ahí. Pero ahí viene lo bravo. Le pregunté al presidente del Tribunal Electoral, estoy siendo concreto y en síntesis para no hacer un alegato enorme. Aceptó la derrota, porque eso es importante también. En Barcelona hubo una lista, era la pelea de una lista con el ministerio, pero acá hay 2 listas, donde le saca el ingeniero Guzmán el doble. ¿Va a impugnar? Porque ellos pueden impugnar, hay que ver, hay un límite en derechos que son 72 horas, y hay un límite en derecho también del Ministerio de Deporte que son 72 horas, 72 horas, así como las convocatorias son. La segunda vez que no hayan quórum, bueno, esperamos 1 hora y con los que estén, de lo contrario esto no va a llegar nunca. Pero hay un límite jurídico que son 72 horas. No lo dice el estatuto acá del Emelec, lo estuve revisando, no hay esa parte. Ahora si alguien lo encontró, maravilloso. Pero no hay una impugnación hasta el momento. De seguro que el ingeniero Aguad está consultando con alguien a ver qué se puede hacer, porque no es que se ha aceptado. Si esto se hubiera aceptado, está bien. Y ahora viene el otro caso, que es el Ministerio de Deportes. Yo no quiero avanzar mucho, porque los estatutos a veces no son públicos, o a veces los cambian, y a veces no tenemos conocimiento del mismo. El estatuto del Barcelona no es parecido al del Emelec. En Barcelona siempre se dejan 3 meses para que las cuentas, esto estoy debiendo. Hay ese traspaso de poder, de administración especialmente, y se dan ese plazo. Pero en Emelec no, de manera inmediata. Aunque la ley dice otra cosa, que las elecciones tienen que convocarse 3 meses antes que finalice, y ahí hay otra para subrayarla, antes que finalice el periodo de la actual administración. Pero el periodo de la actual administración, que es por sucesión, no termina ahora. No termina ahora. ¿Me explico? Se fortalece la duda. Entonces se crea lo que se llama en derecho la duda razonable. Cantidad de aspectos que tienen que ver con... Para complementar esto que dice Roberto... Pero lo que quiero decir es que como hay un directorio que llega, este directorio tiene que estar tomado en cuenta como que es el de Piley. Sí, claro. Así tiene que tomarlo en cuenta. Sí, es el de Piley, más allá de que él no esté. Ahora, el Tribunal Electoral es una autoridad dentro del club, que en ningún caso es una autoridad dentro del deporte. No sé si se entiende, ¿no? El Tribunal Electoral de Barcelona, de Emelec, de Liga, la función que el club le ha designado. Norman el proceso, pero no significa que sus decisiones necesariamente todas vayan en concordancia a lo que la norma establece. Ellos, por supuesto, que tratan de que esto sea así, y en el medio lo harán bien, lo harán más o menos, lo harán mal. Yo consulté hoy al Ministerio del Deporte, porque esa fue mi primera duda en la mañana, tomando en consideración lo que pasó con Barcelona. Yo creo que a partir de ese ejemplo es medio lo que nos nutre para ir comparando. Entonces, cuando yo recordaba que en Barcelona hubo esas famosas 2 asambleas de elecciones, el 8 de mayo y el 25, la pregunta fue, oye, aquí no hay esto, ¿procede o no procede? Y la respuesta que me dieron, no individualizando en Emelec, no diciendo Emelec tiene que hacer esto, pero sí fue siempre en todo proceso eleccionario tiene que haber el quórum mitad más 1. Y si no hay, se procede entonces a una segunda instancia. Es decir, la segunda asamblea de elecciones. A la espera de lo que ocurre esto en cuanto a leyes, a seguramente cada posición y la interpretación que le querrá dar, estoy esperando algún tipo de reacciones y criterios de algunas de las 2 listas del día de hoy. ¿Qué esperar del ingeniero Jorge Guzmán como presidente? Tuvo experiencia de estar mucho tiempo con muchas de las directivas. Otra cosa es estar a la cabeza, es que le vaya muy bien. Con don Enrique
Estuvo con don Enrique Ponce. Sí, con algunos directivos. Estuvo con Fernando Espiazo. Estuvo con ingeniero Conquistado. Estuvo con Nasib también, estuvo una época. Y la última directiva que colaboró el ingeniero Jorge Guzmán es con Omar Quintana. Pero es que me están escribiendo aquí alguien que le póngale. Sí, está. Dice, ganó Jorge Guzmán, no es la directiva soñada, pero seguro detendrá esta espiral descendente que tenía Emelec rumbo al abismo. Todos los emelecistas deberían apoyarlo sin criticar ni cuestionar. Lo que recibe es una carroza fúnebre y su desafío es grande. Con poco tendrá que hacer mucho. Es de la vieja guardia de dirigentes del Emelec, alguien peso pesado que me escribió. Abogado, así la referencia, el antecedente del ingeniero Jorge Guzmán es que viene cumpliendo algunos procesos o ha estado en algún momento. Siempre fue gerente. Parte de las directivas, pero lo único que se me viene hoy a la mente es que Piley llegó con el mismo contexto, ¿no? En el venía siendo directivo de la formación. Sí, pero ahí sí, Gisela, te voy a decir que... No los quiero comparar. No, lo que te quiero decir es que Guzmán sí ha tenido más tiempo en el fútbol, trabajando con directivos de Emelec, no a la cabeza, que lo que tenía Piley. Sí. Mucho más tiempo. Sí, por eso el abogado mencionaba algunos No es garantía, tampoco significa que no le va a ir bien, porque no es directivo, hay que ver lo que pasa. A ver, una cosa es tener algún otro cargo administrativo, me parece que decía el abogado, pero ya ser presidente de un club en esta situación cuando por eso había dudas que fueron evidentes. Es complejo. Sí, por eso fueron dudas que fueron evidentes, o no había tanta ilusión con ellos, pero es el que ganó y es el proceso. Si es que lo acepta el ministerio, ¿no? Ojo, a veces este tipo de experiencia en otros periodos sí sirve. Yo recuerdo al el expresidente Nassim Neme también. Estuvo por años como miembro de la Comisión de Fútbol en diferentes periodos, años en Emelec hasta que decidió... Pero que te genera dudas cuánto pueda servirle al ingeniero Guzmán. Sí, a mí sí me genera dudas. Más que todo porque es un equipo que está en serios problemas. Muy bien, permítame, por favor. Sí, voy a la pausa para entrar a la parte deportiva del partido de Emelec Macará. Esto es bravo lo que Luis. A ver, el presidente Neme, porque para mí el que fue presidente y ya se vino a la hora, presidente para toda la vida. Presidente Neme me escribió esto, nos está viendo, saludo para él. Dice, ganó Guzmán legítimamente. No es la directiva soñada para ningún hincha, pero seguro detendrá esta catástrofe y espiral descendente que tenía Emelec sin brújula y rumbo al abismo. Todos los que quieren al Emelec, los emelecistas de corazón deberían apoyarlo sin criticar ni cuestionar de entrada. Hay que darle tiempo. Guzmán conoce el club. Lo que recibe el ingeniero Guzmán es una carroza fúnebre y su desafío es grande. Con poco tendrá que hacer mucho. Espero que tenga el respaldo de todos. Firma esto en exclusiva el presidente Nassim Neme Antón, durante 10 años el que más títulos ha ganado en el Emelec y el que mejor ordenó el club. Esto en exclusiva, señores. Veo que está recibiendo adhesiones de personas serias el ingeniero Jorge Guzmán. Así que ya saben, ingeniero Jorge Guzmán, presidente del Emelec, no haga quedar mal al barrio. Continúe, por favor. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Hasta luego.